Mucho gusto, es para mí un placer saludarles. Mi nombre es Mariela Elizabeth Taracena Marroquín. En esta ocasión pues estaré realizando una disección del pulmón. Para iniciar pues sabemos que los pulmones son los órganos principales de la respiración. En ellos pues se da el intercambio gaseoso de la sangre no oxigenada para brindarle el oxígeno necesario y así salir de forma oxigenada. Pues en cuanto a su anatomía, podemos describir que los pulmones tienen varias partes. Tiene una base y un vértice. Van a tener dos caras, una costal, una mediastínica y van a tener tres bordes, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Pues en cuanto al ilio, vamos a tener que en esta parte del pulmón van a ingresar la arteria pulmonar, van a salir dos venas pulmonares y vamos a tener lo que son los bronquios principales. También van a haber arterias bronquiales, venas bronquiales, nervios y vasos linfáticos. En el ser humano, pues el árbol bronquial va a estar compuesto por bronquios principales, bronquios secundarios, bronquios segmentarios y bronquiolos de conducción, para después pasar a los bronquiolos terminales y por último tendríamos a los bronquiolos respiratorios. En cuanto a su inervación, pues vamos a tener una inervación simpática dada por el tronco simpático, mientras que vamos a tener también una inervación parasimpática que va a ser dada por los nervios vagos. El sistema circulatorio, pues sabemos que del ventrículo derecho sale el tronco pulmonar, vamos a tener dos arterias pulmonares que van a llegar a los pulmones para oxigenar la sangre, van a salir a través de cuatro venas pulmonares que van a llevar la sangre oxigenada de regreso hacia la aurícula izquierda. En cuanto a la circulación bronquial, pues vamos a tener arterias bronquiales que van a ser ramas de la aorta torácica y venas que drenan en las venas pulmonares o en las venas ácigos. Pues la tráquea es una estructura anatómica que es en donde inicia el árbol bronquial, es la primera parte de las vías respiratorias inferiores. Es un tubo muscular y cartilaginoso que se extiende desde el cartílago cricoides, que se va a encontrar a nivel de la vértebra C6, y su bifurcación va a estar a nivel de la mitad superior de la vértebra T6. Los cartílagos van a tener forma de C y conforman las paredes anterior y laterales de la tráquea. Estos van a mantener la luz constantemente abierta y pues van a lograr una efectiva conducción de aire, mientras que la pared posterior va a ser muscular. La tráquea, como había mencionado, se bifurca en los bronquios principales derecho e izquierdo que pasan a través del ilio de su respectivo pulmón. Entonces, sabemos que los pulmones van a estar separados por un espacio llamado mediastino y el mediastino está comprendido entre los dos pulmones, el esternón y la columna vertebral en la parte posterior. El volumen de los pulmones va a variar, va a depender también del tamaño de la caja torácica de la persona y pues mientras más grande sea la caja torácica, más se va a expandir el pulmón. Además, también el volumen que van a tener los pulmones va a depender del momento en que se vaya a medir dicho volumen. En los hombres, pues los dos pulmones en total pesan 1.300 gramos, el derecho pesando 700 gramos y el izquierdo 600 gramos, mientras que en las mujeres ambos pulmones van a pesar en total 1.000 gramos, el derecho va a pesar 550 gramos y el izquierdo va a pesar 450 gramos. La capacidad de volumen de aire también va a ser distinta, como había mencionado. Si hablamos de un volumen tiral en una respiración normal, vamos a decir que va a haber una capacidad de 500 ml, mientras que un volumen de reserva inspiratoria va a ser de 3.000 mililitros, el volumen de reserva expiratoria va a ser de 1.100 mililitros y el volumen residual va a ser de 1.200 mililitros. En su exterior, pues los pulmones van a tener un aspecto liso, van a ser brillantes, de color rojo oscuro en el recién nacido, rosados en el niño y gris rosáceo en un adulto. Estos, pues como son de un cerdito, tienen un color distinto, aparte de que ya tenía varios días
tenía como un día de tenerlo en la refri, pues obviamente el color iba a ser distinto. La consistencia del pulmón es blanda, a veces van a crepitar, son resistentes y elásticos. El tejido también es muy fuerte porque los pulmones como se llenan de aire, son como, se asimilan como a un globo, y si no existiera la barrera ósea, los pulmones pues podrían expandirse mucho más. Como había mencionado, pues vamos a tener dos bronquios, uno derecho y uno izquierdo. El del lado derecho va a darnos 3 bronquios secundarios o lobares, y el del lado izquierdo nos va a dar solamente 2 bronquios secundarios o lobares. Sabemos que el bronquio derecho va a estar un poco más, el bronquio derecho sí va a ser el que nos va a dar pues 3 bronquios secundarios. El pulmón del lado derecho va a estar un poco más arriba que el del lado izquierdo, esto por la presencia del hígado. Como había mencionado, pues el del lado derecho nos va a dar 3 bronquios secundarios porque vamos a tener 3 lóbulos en el pulmón derecho, mientras que el lado izquierdo vamos a tener dos lóbulos. Los pulmones tienen forma de cono, tienen una cara costal que es convexa, una cara mediastínica, tienen un vértice y una base, tienen 3 bordes, un anterior, un posterior y un inferior. Cada pulmón está envuelto en una membrana que van a ser las pleuras. Vamos a tener una pleura parietal y una pleura visceral. Lo que se está observando en el video es pues cómo estoy diseccionando el pulmón derecho para poder observar cómo se extiende el árbol bronquial desde los 2 bronquios, pasando por los bronquios secundarios o lobares, luego pues para seguir con los bronquios segmentarios o terciarios, para seguir con los bronquiolos de conducción, los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Pues como había mencionado, el hilio del pulmón es por donde va a pasar la arteria pulmonar, 2 venas pulmonares y los bronquios principales, así como arterias y venas pulmonares, nervios y vasos linfáticos. Les había mencionado que los 2 pulmones son diferentes, tanto en tamaño como en su distribución anatómica, puesto que el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos y el pulmón izquierdo va a tener solo 2 lóbulos. Entonces, los lóbulos del pulmón derecho están separados por 2 fisuras, una oblicua y una horizontal. Y los lóbulos del pulmón izquierdo van a estar separados por solamente una fisura oblicua. La cara mediastínica del pulmón izquierdo muestra impresiones del corazón, del arco aórtico, de la aorta torácica y del esófago. Pues en cuanto al sistema de conducción del intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono, va a estar a cargo de los alvéolos, que los alvéolos van a ser las unidades terminales del árbol respiratorio. Los alvéolos pueden describirse como finas bolsas ubicadas en las paredes de los bronquiolos respiratorios y están especializados en el intercambio gaseoso. Van a ser como racimos de sacos, que van a ser los sacos alveolares. Entonces, en lo que se está observando en la disección es cómo se está seccionando la parte superior del pulmón derecho del cerdito para poder observar bien este árbol bronquial hasta la terminación de los alvéolos en las partes más distales. Para este punto, lo que ya se está observando en el video de la disección, pues es la explicación de cómo se van distribuyendo los bronquios y los bronquiolos. Pues se puede observar cómo señalo con el palito cómo se distribuyen estos en forma de un árbol, e incluso introduzco el palito en uno de estos, y se ve claramente cómo llega hacia la cercanía del hilio pulmonar, en donde pues se empieza como que a bifurcar toda esta parte para poder llegar y formar una unidad respiratoria en
en las partes más externas del pulmón, se podría decir, en las partes distales del pulmón, en donde se da el intercambio gaseoso. Incluso se pueden observar algunos vasos sanguíneos, no podría decir si era vena o arteria pulmonar, pero se encontraban llenos de sangre. Entonces, a la hora de introducir el palito, pues se veía cómo salía la sangre de este. Continuando con la disección, pues también la verdad me dio un poco de curiosidad como ver la consistencia que tenía la tráquea y sí, pues a la hora de cortarla se siente que es como un poco durita, se podría decir. No fue tan difícil cortarla. Es un tubo, lo que tuve en mis manos pues fue como un anillo. em, a la parte de atrás, pues estos pulmones traían al esófago todavía adherido, entonces yo se lo quité para limpiarlo un poco, entonces ahí lo estoy mostrando, es como un anillito, sí se logran observar los anillos de cartílago, bueno, los cartílagos tienen forma de C, y la verdad es muy, muy interesante sentirlo, verlo, que solo observarlo en el libro. Pasando a otro punto, pues esta ya es una vista posterior de los pulmones. Pues estoy en el video como separándolos un poco para poder observar la bifurcación de la tráquea en los dos bronquios lobares. Se observa bastante bien cómo se bifurcan y entran en el hilio pulmonar, el derecho y el izquierdo. Se puede apreciar que también tiene, aún antes de ingresar a los pulmones, algunos anillos de cartílago. Le vuelvo a dar la vuelta para tener una vista anterior y tratar de observarlos desde la vista anterior, pues también la bifurcación. En esta parte pues realizo un corte transversal, se podría decir, en el cual pues lo que yo buscaba era ver cómo se van distribuyendo los bronquiolos ya en las partes finales, y ahí pues se logra apreciar bien lo que mencionaba anteriormente de que habían algunos vasos sanguíneos que tenían sangre todavía, se pueden observar los bronquiolos. Muy interesante ver cómo se distribuyen y cómo el parénquima pulmonar pues se constituye, se adapta a esta organización que tienen los bronquios y los bronquiolos. En esta parte de la disección pues yo ya había separado los dos pulmones para poder apreciar el hilio pulmonar tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. El que tengo en mis manos era el pulmón izquierdo. Pues en el ser humano es importante conocer esto porque sabemos que la forma en que ingresan y salen las estructuras a través del hilio pulmonar van a ser distintos tanto en el pulmón izquierdo como en el derecho. En el hilio pulmonar derecho vamos a tener de arriba hacia abajo el bronquio, la arteria pulmonar, el bronquio hiparterial y venas pulmonares. Mientras que en el hilio pulmonar izquierdo, de arriba hacia abajo vamos a tener primero la arteria pulmonar, luego el bronquio y por último las venas pulmonares. Entonces conocer estas diferencias y verlas es muy importante para el estudio de la anatomía del sistema respiratorio humano. Esto sería todo por mi parte entonces sobre la disección de los pulmones. En este caso yo utilicé pulmones de cerdito para realizarlo. Agradezco mucho por su atención.